Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Profe, es que estoy un poco preocupada porque aún no tengo tema de investigación y bueno, anoche estaba pensando y no sé, pues cambié totalmente la idea. A ver si este tema me puede servir. Entonces, es pedagogía restaurativa, prácticas que previenen el acoso escolar y fomentan la sana convivencia en el aula de clase. Ahí tienes tema, pero ahora me contacta por después de mediodía, porfa, porque tengo clase con ustedes y después con seminario de tesis. Después de mediodía me contactas al privado y conversamos ese tema, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Ok, Ana Lucía, buenos días, bienvenida. Nos está saludando por el chat. Bueno, ahora sí, entonces empiezo a compartir el programa y decirles que hoy finaliza para ustedes con con estas dos sesiones que tenemos en el encuentro de hoy, finaliza la parte, digamos, de los encuentros sincrónicos y ya nos queda la entrega de tareas por parte de ustedes, las tareas que faltan. Hoy voy a hacer una explicación de las tareas, la tarea 3 que falta, que es la misma 4, pero varía en cuanto a correcciones. Entonces, le decía ahorita a propósito de la pregunta de Julio que siempre que ustedes comiencen una unidad curricular, lean el programa de estudio. Eso se llama programa de estudio, programa de actividades, plan de trabajo, cronograma, como el profe le coloque, pero ahí tienen que revisar los porcentajes, las tareas, temas, de qué trata qué van a ver cada semana. A veces eso no ocurre ciertamente, pero lo que sí casi no cambia son lo que se refiere a las calificaciones. Y eso casi no puede cambiar porque eso está impreso en plataforma. Entonces, para yo cambiar una clasificación, tengo que perdón, para cambiar una calificación, tengo que comunicarme con plataforma y poder hacer esa variación. Entonces, es muy importante dos cosas para ustedes que la manejen desde ya, que están comenzando el doctorado. Que siempre que inician, revisen el programa de la unidad curricular o el cronograma y aprendan a enviar tareas, que ahorita los voy a volver a retomar por efecto de los estudiantes que se incorporaron luego. Aprendan a enviar tareas. Cada tarea debe tener en el link o en el enlace, por ejemplo, tarea 1, el nombre del autor y la fecha. O sea, tarea, siempre es tarea 1 o el nombre de la tarea. La denominación o el nombre del autor siempre se coloca apellido y nombre, por ejemplo, Arellano, Paulo, y con un slash la fecha del día que la entrega. Entonces, eso es fundamental, ¿vale? Dejo de compartir acá y pasamos a compartir ahora. Voy primero a trabajar lo que son las normas bueno, no, primero las tareas, la tarea 3 y para luego cuando formato tarea 3. Ahora estaban hablando, ahora yo puedo saber qué dice. Ok, la Pero, tarea 3. no, será que Ok, la tarea 3 van a hacer un pequeño ensayo sobre definición y caracterización del tema de investigación. Aquí en este lado es importante que coloquen el apellido y nombre de ustedes y la fecha de entrega, el día que la suben. Si la van a subir mañana, la fecha de mañana. O también pueden colocar la fecha tope de entrega que aparece en el cronograma de actividad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora en las diapositivas les voy a explicar un modelo, pero ¿qué hacen? Ustedes quitan todo esto, dejan solo la rúbrica, escriben la definición y caracterización del tema y estando listos, se evalúan aquí. Si consideran que tienen el 25% de la calificación, que tienen cada uno de estos criterios, el peso que tiene a su margen derecha, lo dejan igualito.
Pero si consideran, por ejemplo, que las referencias de las normas UPEL tienen todavía dudas, le colocan un punto y obviamente que lo restan aquí. Entonces ya sería menos puntaje aquí. Deben ser muy honestos al autoevaluarse con la rúbrica, porque recuerden que ustedes son docentes. Cuando tengan listo el ensayo, o sea, esto les queda así, aquí va el ensayo, luego la rúbrica, el ensayo finaliza aquí con las referencias, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo en PowerPoint. Lo que quiero aquí más que todo también que vean cómo se envía. Entonces, voy a enviarlo, a guardarlo para enviarlo, y entonces ¿cómo le voy a colocar? Entonces es así. Tarea 3, tarea 3, piso, Arellano, mi apellido, Pablo, piso. Hoy estamos 6 de julio, 6 de julio. ¿Entendido? ¿Cómo se envía la tarea? Y le doy guardar y la tarea se guarda y ya queda tarea 3. Arellano Pablo, 6 de julio. Así queda el enlace. Y este es Adriana, ya te doy derecho a palabra. Y este es un ejemplo para todos, para todas las tareas de ahora en adelante que ustedes entreguen, porque hay profesores, yo ya con los estudiantes más avanzados sí soy un poco, incluso quito puntaje por no colocarme el nombre a la tarea, porque uno no sabe de quién es la tarea y cuando la va a bajar al computador para evaluar, entonces tiene uno que ponerse a ponerle el nombre, a hacer este trabajo que acabo de hacer. Y obviamente sin olvidar que aquí va el nombre, apellido y la fecha de entrega. Adriana, te escucho. Profe, buenos días. Es que, Ajá. bueno, respecto a lo que usted comentaba acerca de que si las referencias se ajustan a las normas UPEL, estos días pues he estado revisando acerca del tema que tengo y cuando uno se encuentra información con información en páginas web o en blogs que no les aparece autor por ningún lado, ¿eso no me serviría a mí para referenciarlo en absoluto o puedo referenciarlo así no aparezca ningún autor? No, no te serviría para referenciarlo en absoluto. No Ok. se puede referenciar ningún autor que no tenga, perdón, lo ideal es que ustedes referencien, y ahorita vamos a normas UPEL, justamente vamos a entrar a eso, esa es la primera temática de hoy, y luego en la segunda sesión a las 9 voy con la unidad 3 y el cierre de la unidad curricular en términos de encuentro sincrónico. Pero entonces, para ustedes referenciar, ahorita lo vamos a ver, ya vamos a ir, deben tener todos los datos. Aun cuando normas UPEL prevé, por ejemplo, que si consiguen en una revista y no tienen la fecha de publicación del artículo, se coloca sin fecha. Mi recomendación es que no lo hagan. Yo como tutor, eh, no acepto referencias bibliográficas si no tienen todos los datos, ¿vale? Mil Entonces, gracias, profe. hay, por ejemplo, los blogs se pueden referenciar, ¿sí? Cierto, pero que lo que esté escrito en el blog tenga el autor y allí en normas UPEL te dicen cómo referenciar un blog. Eh, Tanto normas APA como normas UPEL en sus versiones viejas, para decir de 2022 para atrás, no aceptaban nada de blog, de Facebook, de nada. Hoy día se acepta de todo lo que aparezca en Internet, siempre y cuando tenga el autor y la fecha. Eso es fundamental. Y luego normas UPEL en particular te dice cómo citar. Y hablando de normas UPEL, este es el tema que nos ocupa en este momento. Les hice una síntesis de normas UPEL aquí. Luego en la próxima sesión les coloco las normas UPEL básicas que ustedes van a utilizar en la tarea 3, en lo que se refiere a la definición y caracterización del objeto de estudio. Entonces, normas UPEL, el manual, los que ya lo vieron y los que no lo han visto, los invito ya a tener el manual UPEL, lo tienen en plataforma, ustedes lo bajan, no se lo coloqué en el grupo porque es que a veces pesa mucho, lo bajan, téngalo en su
o lo tienen ahí disponible en la nube, en algo de internet, porque bueno, como está en PDF no pesa tanto, pero si lo cambian a Word, pues pesa un poco. Entonces, este manual UPEL es fundamental para ustedes, fundamental. El 100% de las actividades que ustedes desarrollan ahora en todas las asignaturas, sean de investigación o no, deben aplicar las normas UPEL. O sea, no pueden ya, después de texto académico, estar trabajando párrafos, estar trabajando cualquier tarea que le coloquen sin las normas UPEL. Y uno de los principios, yo voy a comenzar, esto lo está de primero, pero ese lo voy a dejar de último. De último voy a hablar de la ética de investigación. Esto es un resumen que les hice para más que todo que ustedes reflexionen sobre la importancia de su aplicación. Entonces, las normas UPEL nos dicen que en su proceso de investigación está dividido en dos fases. La primera fase, que comienza en texto académico en esta unidad curricular con el proyecto o intención investigativa, que tiene un número de páginas de 40, y la segunda fase, la tesis doctoral, que va entre 300 a 500 páginas. La estructura de esto, del proyecto o intención investigativa, tienen las páginas preliminares, ahí se nombra el texto del proyecto, donde va capítulo 1, capítulo 2, ahorita ya en la próxima sesión yo explico cómo se organiza cada capítulo, y las referencias. Se presentan todas las que fueron citadas en el texto. O sea, uno no puede citar algo en el texto que luego no esté en referencia, ni puede poner una referencia que no esté en el texto. Y ahora en el ejercicio, en el ejemplo que les coloco sobre definición y caracterización, vuelvo a explicar esto. Bueno, las normas lingüísticas es importante. Normas UPEL te dice que lo que no te aparezca ahí escrito en relación, por ejemplo, a uso de mayúsculas, la sangría sí la da normas UPEL, pero uso de mayúsculas, el uso de conectores gramaticales, por mencionar alguna cosa, tienen que estar pendientes de las normas lingüísticas. Ojo, una de las cosas que más le digo a los estudiantes cuando comienzo es, por favor, la palabra municipio es un nombre común, no es un nombre propio. Las palabras municipio, departamento, meses del año, días de la semana, son nombres comunes, no nombres propios. Y me colocan, por ejemplo, en el título, ya cuando se va desglosando en el título principal, no, porque está todo en mayúscula sostenida. Pero cuando me hablan, por ejemplo, de los objetivos y me dicen, por ejemplo, desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de primaria del colegio X del municipio de Timbío, departamento del Cauca. Y la palabra municipio me la escriben con mayúscula y la palabra departamento le colocan mayúscula. Entonces, ese es un ejemplo del uso de las normas lingüísticas que tenemos que cuidar. Entonces, ustedes saben que uno en primer grado de primaria ve el uso de mayúsculas y minúsculas y le dicen, todos los nombres propios se escriben con mayúsculas, todos los nombres comunes no llevan mayúsculas. Entonces, eso es fundamental. Bien, el uso de las siglas siempre que vayan a citar, por ejemplo, en este caso, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, lo citan completo primero y le colocan UPEL, y de ahí en adelante sí pueden usar solo las siglas UPEL. El caso típico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que todo el mundo generalmente citan, escriben la UNESCO. No, la primera vez que citen la UNESCO tienen que colocar el nombre completo y luego, entre paréntesis, UNESCO, sus siglas, y luego sí, ya de ahí en adelante, ya el autor sabe, o el lector, perdón, sabe que UNESCO significa Organización de las Naciones Unidas. Y algo importante, institución educativa, siempre escríbanla completa. No escriban en el título de los estudiantes o de los docentes o de la institución IE. No, porque IE también significa industrias
europeas, por ejemplo. Las siglas solas pueden tener muchos significados. Por eso la importancia de citarlas. Todo lo que ustedes van a escribir ahora en el proyecto va en futuro. Se hará, se desarrollará, etc. El estilo, todo en tercera persona. El proyecto lo van a redactar en tercera persona. Aun cuando Normas UPEL nos dice que en los trabajos cualitativos también se pueden trabajar en primera persona, yo les recomiendo que trabajen en tercera persona y dejar que el tutor sea el que les decida a ustedes. Cuando ya asuman, el tutor les diga cómo van a trabajar, si en primera o tercera persona. Yo normalmente prefiero dejar todo en tercera persona, incluso como tutor, porque cuesta más escribir en primera persona que en tercera persona. Y el título no debe pasar de 25 palabras, entre 15 y 25 palabras. Si el título tiene, cuando ustedes ya lo tengan listo, 25 palabras, más de 25 palabras, tienen que recortarlo a 25. No puede tener más de 25 palabras. El tamaño del papel no importa porque ahora se lo da, pero en el caso de Normas UPEL te dice el tamaño para impresión y el tamaño para trabajos solamente digitales, utilicen siempre 2,54 por cada borde. En tamaño carta, el tipo de letra pueden usar Calibri, Arial o Time New Roman o Georgia. Cualquiera, siempre a 12 puntos. Siempre a 12 puntos. Todo Normas UPEL, títulos, subtítulos, todo, absolutamente todo lo que ustedes escriban va a 12 puntos. Y la letra, si seleccionan Arial, Arial en todo el texto. Si seleccionan Time New Roman en todo el texto. A mí me gusta particularmente Time New Roman. Yo trabajo todos mis textos y mis escritos y mis libros con Time New Roman. El uso de la sangría siempre es de 1,27 al margen izquierdo y 1,27 en la sangría francesa, el que tiene que ver con la lista de referencia. El interlineado del texto es de 1,5. ¿Sí? Solamente utilizan espacio sencillo para las citas textuales mayores a 40 palabras. Y el espacio triple, o sea, el doble espaciado, es después de títulos, ¿sí? O antes de cada título, en los capítulos, en eso allí. Para eso yo les recomiendo mucho que lean antecedentes. Luego les voy a conversar un poco de la importancia de revisar los antecedentes ahora en la segunda sesión. Bueno, el uso, por ejemplo, de la letra cursiva. Hoy día, y ojo con esto que voy a decir, hoy día no se utilizan colocar entre estas, ¿sí? Colocar lo que se llaman se me olvidó esas, ¿Comillas? Comillas. esa comilla, es que yo no lo uso, tengo tanto tiempo que no lo uso. No pueden utilizar comillas para nada. Solo y exclusivamente, solo las comillas son en citas textuales menores de 40 palabras. Solo eso. Si ustedes quieren resaltar un subtítulo, un título o una palabra, por ejemplo, que yo digo, por decir algo, bueno, es que los niños a cada rato en el aula dicen, no joda. Y quiero resaltar ese no joda como una palabra, la pongo en cursiva. ¿Entienden? O sea, si quiero resaltar algo en cursiva, el título de los estudios referenciales, de los antecedentes, que debe ir el título, va en cursiva. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, el sistema de numeración, cómo va la portada dedicatoria, eso, pues, eso ya se refiere mucho a cuando estén ya numerando páginas y eso, y ahí tienen que buscar, si ustedes no saben numerar, tienen que buscar un experto que les ayude a numerar o alguien que les ayude a escribir, porque la numeración de los capítulos, subcapítulos, esto en Normas UPEL, tienen que contar con una persona que sepa manejar muy bien lo que tiene que ver con la digitalización de trabajos, ¿no?
Eso es. Luego, importante lo de las tablas y figuras. Si cuando esté en figura, ya eso más que todo, cuando estén en tesis, se escriben de esta manera. Arriba va la palabra figura 1 en negrillas, luego el título de la figura en cursiva, con una nota debajo, tanto de la figura como de las tablas. Fíjese que aquí, para resaltar el título de las figuras y tablas, se pone en cursiva. Eso luego tienen que tener ustedes a mano las normas UPEL, porque esto es solo como una abreboca para que entiendan la importancia. Con respecto a las citas, cuando la cita es un fraseo, se escribe así. Por ejemplo, dos autores, Zabalza y Lodeiro, 2019. Siempre después de cada año va una coma. Se coloca una coma y el año. Y si es Zabalza, pues coloco solo Zabalza 2019 y el fraseo. Cuando es una cita directa corta, se coloca aquí, ¿ve? Se coloca así, con el número de página al final y estas cositas que a mí me olvida el nombre. Incluso fíjese que las comillas aquí, ojo fíjese el tipo de comillas, ¿ven? ¿Ven? No es esta comilla, la pongo, no es esta comilla, es esta comilla, esta, que es la que se utiliza para textos académicos. Eso la tiene también el computador y eso hay que programarlo. Por eso la importancia de que cuenten con personas que sepan de digitalización de textos. Cuando la cita es más de 40 palabras, va así como aquí tienen un ejemplo, ¿eh? Va con el número de la página donde se tomó al final y va a un solo espacio con la sangría y va dentro. Por ejemplo, si este cobo comienza con sangría, entonces esto va así, completico. Está dentro de la sangría de 1,27 y alineado al texto a la derecha en el texto como viene allí. Bien, el otro asunto importante es las referencias. Las referencias tienen que tener cuidado porque, mire, aquí les coloco los tres tipos de referencias más importantes que siempre suelen aparecer en tesis doctoral. Cuando se trata de una revista, el título dice gallegos con el primer apellido, no gallegos.s, por ejemplo, el segundo apellido, no. Gallegos con el primer apellido, el año seguido de un punto, luego el título, que no va en cursiva, lo que va en cursiva, aquí hay una revisión sistemática, no, forma parte del título, lo que va en cursiva es el nombre de la revista donde se publica, Ecos de la Academia. Eso va en cursiva y luego el link de donde se extrajo la información. Cuando es un libro, el título del libro va en cursiva. Fíjense que siempre va Bourdieu P, no Bourdieu P.M, no. El primer apellido y la inicial del primer nombre. Si son dos autores, también el primer apellido, la inicial del primer nombre y luego el segundo autor con inicial con el primer apellido y inicial del nombre. Y cuando son tesis doctorales o tesis de maestría o tesis productos de investigación, el título va en cursiva y si es maestría o si es doctorado va entre corchetes. Y luego el link donde se extrajo la referencia. Toda cita tiene su referencia y toda referencia tiene su cita. Entonces, según el planteamiento de normas UPEL, el trabajo investigativo va a contar con tres grandes momentos. El primer momento empírico, que es toda la caracterización y definición del objeto de estudio para aquellos que asuman investigación cualitativa, que generalmente van a ser todos. El momento teórico, que es todo lo que se refiere a antecedentes y teorías, y el momento metodológico es a los procedimientos, cómo van a desarrollar la investigación. Es decir, que el trabajo tiene el proyecto de tesis doctoral o intención investigativa, incluso en algunas partes le dicen protocolo de investigación, tiene estos tres momentos. O capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, momento 1, momento 2, momento 3, o fase 1, fase 2, fase 3, como nosotros la queramos hacer. Y en relación a los antecedentes,
que ahora lo volvemos a retomar en la segunda sesión de hoy, con los antecedentes. Una vez que ya ustedes tienen el tema, ya empiecen a buscar antecedentes. Empiecen a buscar antecedentes para ver cómo otros escriben. Y esos antecedentes no es solo para ponerlos en el texto. Ustedes pueden mirar muchos antecedentes y seleccionar para el texto solo aquellos que vengan de los últimos 5 años. Ojo, el antecedente tiene que ser del 2019 para acá, incluso del 2020, porque ustedes van a ir sustentando tesis dentro de 3, 4 años. Entonces, tiene el autor, nunca vamos a conseguir un antecedente en una tesis doctoral con 2 autores o con 3 autores, no. Todos los estudios doctorales en el mundo, en habla hispana, son individuales. Le va a aparecer un solo autor, el año, seguido de una coma, como les dije hace un momento. De la Universidad Vallejo de Perú realizó un estudio sobre el pensamiento crítico. Fíjense que aquí faltó un estudio doctoral, siempre lo tienen que decir. Un estudio doctoral sobre, y aquí está el título. Ahí tienen el título, Pensamiento Crítico en Estudiante de Educación Superior, una revisión sistemática. Tienen el objetivo, deben colocar el objetivo, luego la metodología utilizada, eso es obligatorio. Luego de la metodología, entonces los resultados. Se concluyó que aquí hizo falta a sus resultados, aquí los tiene, sus resultados indican tal cosa, se concluyó en tal cosa, y luego el aporte al presente estudio. O sea, esos son los elementos básicos tanto de un resumen como de un antecedente. Y estos elementos básicos los van a conseguir hechos en todos los estudios doctorales. Tienen el resumen y el resumen tiene estos elementos. Lo único que no va a aparecer es el aporte al presente estudio, a la investigación que cada uno desarrolla, porque eso lo hace ustedes mismos. Bien, con esto terminamos esta sesión. Tenemos preguntas. Si hay alguna pregunta específica, Wendy y luego Felipe Rodríguez. Doctor Pablo, buenos días. Buenos días. Me pareció que iba a decir acerca de los antecedentes, la cantidad de antecedentes que debemos tener en nuestra tesis doctoral. Ok, ¿Cuál sería el mínimo? perfecto. Acuérdense en que ese estudio doctoral es, Adriana y Wendy, y para todos. Luego vienen los otros. Entonces, a veces no se consiguen directamente del tema de investigación, pero tienen que buscar temas similares. Los antecedentes son de los últimos 5 años, ya del 2019 para acá, pueden ustedes citar, y como mínimo, 2 antecedentes nacionales y 2 internacionales. Los antecedentes, pero ideal es buscar, incorporar a los antecedentes todo lo que consigan, porque es una tesis doctoral. Pero, por ejemplo, si consiguen uno solo, en el párrafo introductorio de antecedentes, ustedes explican que los antecedentes parten de tal cosa, pertenecen a la investigación tal, pero hasta el momento de la entrega del presente informe, solo se ha conseguido un antecedente asociado ya sea directa o indirectamente a la investigación. Entonces, si no consiguen antecedentes, ahorita tengo un trabajo de investigación que no hay antecedentes. Pero entonces sí, cuando elaboremos las categorías de análisis, colocamos antecedentes relacionados con las categorías. ¿Ok? Entonces, el número de antecedentes, todos los que consigan, como mínimo para la culminación del proyecto, 2 nacionales y 2 internacionales. Algunos tutores te piden 3 y 3. Ya el tutor te dirá, pero para que terminen el proyecto antes de que le asignen el tutor, 2 y 2. Si se nos cierra la plataforma, seguimos luego a las 9, ¿vale? Que Adriana. Ok, doctor, gracias. Felipe y luego Adriana. Muy buenos días para todos. Profe, una pregunta. ¿Se debe trabajar siempre en Word o puede trabajarse en otro editor de texto? No, Como LaTeX. solo en Word, solo y exclusivamente en Word. No pueden trabajar ningún otro. Word y con Time New Roman.
Y ojalá que Word sea la versión de las versiones del 2011 para acá. Yo tengo mi computador la de 2016, creo, no me acuerdo, el Windows más actualizado, porque ya el más actualizado te trae los correctores ortográficos montados y eso es pan comido para las correcciones. Te marca en azul cualquier palabra o que esté mal organizada en el texto. Listo, Felipe, solo en Word. Adriana, creo que iba a participar. Sí, señor. Profe, tengo varias preguntas. Bueno, cuando usted habla de los antecedentes, mínimo 2 nacionales y mínimo 2 internacionales, en nuestro caso que tenemos convenio con Venezuela, nacional para nosotros sería trabajo venezolano o colombiano. Buena pregunta. Yo creo que yo lo tengo escrito en la sesión siguiente. Todos sus antecedentes deben ser, perdón, lo que hace que un antecedente sea nacional o internacional no es dónde se elabora, el país donde se elabora, sino quién lo publica. Por ejemplo, todos los estudios publicados en la UPEL de Venezuela, aun cuando están hechos en Colombia, son internacionales para ustedes. Aquí hay mucho estudio hecho en Colombia que lo publicaron o que están publicados, por ejemplo, en la Universidad de Valladolid, en la Universidad de La Rioja, hechos en Colombia, en la UPEL de Venezuela. Esos son estudios internacionales. Los nacionales puede ser un estudiante colombiano que hizo el posgrado en Venezuela, hecho en Venezuela, pero el estudio lo hizo aquí y elaboró la tesis aquí, por ejemplo, en un convenio de la Universidad de los Andes de Venezuela con Colombia, pero publicado por la Universidad de los Andes colombiana. El estudio hecho entre Colombia y Venezuela, ese estudio es nacional para ustedes, porque lo publicó la Universidad de los Andes en Colombia. Conclusión, lo internacional es en qué país publica la universidad qué tipo de estudio. ¿Listo? Profe, disculpa, quiero pedir ahorita en mi Ajá, cuenta. la Está escucho. genial. ¿La escucho? Sí, en el grupo de WhatsApp. Gracias, Julio levantó la mano, por favor. Los demás, Es- Profe, perdón, es que creo que pensé que Diana iba a intervenir en algo de ello, pero tengo la segunda pregunta. Ahorita en el trabajo de la tarea 3 ya tenemos lo que involucremos ahí, ya eso ya tiene que ir referenciado con estas normas que nos está diciendo, ¿verdad? sí, ahorita se lo explico en la segunda sesión. Ok. ¿O la otra pregunta? ¿O listo? Julio. No, ya la solucionó con la compañera que acaba de hablar. Ah, bueno. Profe, sí me quedó otra pendiente, qué pena. Es que resulta que usted ahorita hablaba acerca de que la mayoría vamos a utilizar investigación cualitativa. Yo sigo realmente como con esa duda grande, creo que desde hace un buen rato, ¿qué otros tipos de investigaciones podemos hacer con la universidad? O sencillamente la tesis doctoral, todo lo vamos a hacer, o sea, nos debemos enfocar en ese tipo de investigación. Investigaciones cualitativas. Esto es Siempre. fundamental. Aún cuando vean intención investigativa, que ahora más tarde voy a explicar el orden de la asignatura y esa cosa, en intención investigativa van a ver todos los tipos de investigación, los paradigmas, los métodos, los enfoques. Pero ¿qué les recomiendo desde ahora? Involúcrese en investigación cualitativa o mixta, pero no en una investigación cuantitativa pura que lo único que refleja son resultados estadísticos y entonces eso para la UPEL en particular, no, para todas las universidades a nivel de doctorado no es funcional, no es funcional. Bueno, señor, gracias. Bueno, listo, entonces yo voy a cerrar sesión y luego nos vemos a las 9, ¿vale? Gracias. Ya nos vemos. Tomen Gracias. cafecito, me mandan café a mí, una arepita, me envían por WhatsApp, que es lo único que falta que le envíen a uno por WhatsApp. Y descansan, toman café y ya nos vemos a las 9. ¿Listo? Voy a cerrar para Gracias. grabar clase.